Hola Fabián, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola querido, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien. Un poquito cansado, acabo de ser papá por segunda vez, así que comprenderás lo que, lo que es no dormir en varios días, pero bien, ya reponiéndome un poco con las rutinas y retomando un poco más también el trabajo. ¿Cómo se está portando la nueva criatura? Fíjate que bastante bien en comparación al primero en general, pero es todo un desafío tener uno ya y sumarle el otro. Entonces estamos ahí como repartiéndonos un poco con mi esposa quién hace qué cosas con cada uno. Así que ha tocado un poco duro, pero bien, contentos ahí sobrellevándolo súper bien. Bueno, me alegro. Bueno, como te contábamos antes, vamos a tratar distintos temas, sobre todo pasado, presente y actualidad de tu póker y del póker chileno. Vamos por el principio. ¿Cómo nació tu amor por el póker? Buena pregunta. A ver, digamos que en tercero medio, no sé, bueno, para generalizarlo, es como un año antes de salir del colegio, ¿ya? Antes de entrar a la universidad, 2 años antes de entrar a la universidad, por decirlo, pues no sé cómo le dicen en otros lados, pues acá es primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, después uno entra a la universidad. En tercero medio, si no me equivoco, o segundo medio por ahí, yo jugaba mucho pool en esa época. Me encantaba el pool, pero así fanático mal. O sea, yo me iba del colegio y estaba todo el día en el pool, básicamente. Me gustaba muchísimo esa onda, me gustaba también un poco las películas. Me acuerdo de una película, era El color del dinero, me parece. Yo alucinaba como con ese estilo de situaciones donde había un juego, a veces se jugaba, no sé, el que pierde tenía que pagar la mesa, que eso le daba una emoción increíble. Yo fanático de eso. Y yo tenía un amigo que en paz descanse, eh, que también era fanático del pool y en esa época estudiaba ingeniería en construcción en la Universidad Católica de acá de Chile. Y en esa universidad se jugaba mucho póker. Entonces, por ejemplo, era común que en los casinos, por ejemplo, a la hora de almuerzo, qué sé yo, la gente, no sé, o comía y estaba jugando póker, por ejemplo. O en las ventanas que les quedaba entre una asignatura y otra asignatura, torneo de póker. Entonces él un día viene y me dice, oye, tengo un juego, pero que te va a encantar, este es maravilloso. Ya, pues a ver, ¿cómo se juega? A ver, vamos. Fui a su casa, me acuerdo, estábamos ahí en su pieza, en una mesa, unas fichas así. No, perdón, no eran unas fichas, eran castañas. No, no sé si... las castañas, ¿cómo se estas como que son café? Me acuerdo, porque no teníamos fichas, de hecho. Entonces teníamos un mazo de cartas, teníamos castañas, y él me empezaba a explicar un poco cómo era este juego, que para la era fantástico. O sea, él amaba este juego, o sea, era una cuestión, pero que lo volvía loco. Pero loco, 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 total. Dije, entonces eso me llamó mucho la atención a mí, porque mi amigo, que era un tipo súper inteligente, súper estudioso y todo, ¿qué tanto le llamaba la atención de este juego? Entonces eso también como que fue atractivo para mí. Entonces empezamos a jugar, me acuerdo, y el mismo día que yo aprendí, digamos, ya inmediatamente estábamos como apostando, así como ya, el que pierde tiene que, no sé, le compra un churrasco al otro, por ejemplo, una cosa así, un sándwich o lo que sea. Eh, y esa fue la primera vez que yo jugué póker y él me enseñó. Luego de eso, eh, me acuerdo que en esa época me llevó algunos, estoy hablando, a ver, 2006, puede ser, más o menos por ahí. 2005, 2006, una cosa así, más o menos, estamos hablando. Y me acuerdo que me llevó a un bar que había en esa época y en la parte de atrás se jugaba póker. Entonces me acuerdo de haber llegado a ese bar con él, me dijo, no, te voy a llevar a un lugar donde se está jugando, que no sé qué, ya, a ver, vamos. Y fue para mí, pero una sensación, era como un niño así al ver, no sé, el regalo de Navidad que le llegó la bicicleta, recuerdo una sensación, pero increíble, así, una cuestión, pero espectacular. Y ahí empecé a aprender, empecé a jugar de a poco, digamos. En esa época se daba harto que se podía ir a jugar, por ejemplo, a las universidades, de repente. Se podía jugar en las universidades. Habían torneos universitarios también, me parece, en esa época. Y habían también algunos bares antes de que empezara a hacerse un poco más conocido y que ya no, ilegal y que cerraban los bares y qué sé yo, que hoy día no se puede, obviamente. En esa época como que no les importaba mucho.
Y había más lugares, habían otros bares donde también en la parte de atrás, por ejemplo, había una mesa y todo el mundo lo pasaba bien y encontrabas de todo, o sea, gente que tenía, no sé, 60, 70 años, por ejemplo, gente de mi edad en esa época que ya a lo mejor cuando ya estaba yendo ya tenía, no sé, 18, 19, ya habían pasado, no sé, un par de años, qué sé yo, desde que había conocido el póker. Eh, y así empecé a jugar, me empezó a encantar y en esa época puro póker en vivo, puro póker en vivo. Después, este mismo amigo me dice, oye, hay unos software online que tienen como que no tienes que poner dinero y si ganas, a lo mejor ganas algo. Entonces ahí estaba Everest Poker, si mal recuerdo, que tenía como las famosas chastas y no sé qué. Y Carlos Poker me parece que también tenía algo, y eran como los primeros software de esa época, y uno jugaba, no sé, todo el día, no sé qué, y te ganabas $0,2 o algo así, era una enormidad, y haber ya sentido como ese touch de que estoy jugando y estoy ganando algo, me producía a mí una sensación que era indescriptible. Para mí era algo, pero espectacular. Y esos fueron como los primeros acercamientos al póker así primitivo, digamos, o sea, sin saber nada de lo que había detrás, absolutamente nada. Y ahí estuve jugando harto tiempo en vivo, con amigos, obviamente, también nos juntábamos de repente con algunos amigos que nadie sabía nada, en verdad, ni yo, o sea, nadie sabía nada, pero nos hacíamos un asado, nos tomábamos unos tragos y jugábamos y lo pasábamos bien en esa época, no sé si en esa época o después, no me acuerdo, yo soy re malo para la fecha, se veía el tema de que uno se metía a ver en ESPN, por ejemplo, y mostraba, no sé, la Serie Mundial, o estaba este programa de High Stakes Poker, ¿verdad? Donde la típica, pues, la que más me acuerdo de que Negreanu, que le adivina la mano a Gus Hansen y cosas así, oh, pero cómo lo hizo, oh, qué increíble, qué sé yo, se daba como esa sensación. Entonces partió, yo jamás en esa época, nunca, jamás en la vida esperé de que me voy a terminar dedicando al póker. Para mí era ir a jugar y pasarlo increíblemente bien y chao. Después, en la misma universidad, me acuerdo, eh, todos mis amigos en esa época, no sé si iban a carretear, si iban de fiesta, qué sé yo, era muy común que de repente no había clases, por ejemplo, y todo el mundo agarraba y se iba, pero yo me iba para la casa a jugar póker, o me iba a algún lugar donde se estuviera jugando póker ya en la tarde, por ejemplo. Entonces, pero ven con nosotros, no, no me llamaba la atención ni por si acaso, yo quería ir a jugar póker, póker. Así que así estuve varios años, la verdad, antes de empezar ya a meterme más en profundidad. Esos fueron los inicios. Definitivamente fue amor a primera vista. No, amor a primera vista, pero así, locura, locura total. ¿Y qué fue lo que te sedujo en ese primer momento? En ese primer momento, yo creo que lo que más me sedujo es este tema de que habían personas como que podían adivinar las cartas que tenía el rival. Así como que de alguna manera, porque en esa época, bueno, uno no sabe nada, entonces ve a otro que dice, no, te voy a pagar porque creo que puedes tener no sé qué, pum, y mostraba y se acercaba. Y decía, esta cuestión es impresionante. O que yo puedo hacer de que le voy a mentir y voy a tratar de representar una mano y que no sé qué, y que te salta el corazón, digamos, y te resulta, oh, pero es que era una adrenalina, pero indescriptible, que no la había sentido nunca con ninguna otra cosa. ¿Qué otra cosa uno puede hacer teniendo esa edad, digamos, que te pueda generar esa sensación? La verdad es que a mí no se me ocurre. El pool, un poco. Cuando estás, digamos, en la bola final, digamos, y por ejemplo, el que echa la bola gana, ya, era un poco para... Mira, ahora que nunca había hecho la conexión, pero en el pool pasa eso también. Po. O sea, estás con el nerviosismo y con todo de que te quedan las últimas dos bolas o la última bola y el que la echa gana y qué sé yo. El póker era un poco similar, pero en cada mano. Entonces, en cada mano estaba como esta especie de nerviosismo que a mí me parecía, pero impactante. Cosas que no había tenido la oportunidad en otras cosas que no sea el pool. Y yo venía del pool. Yo seguía jugando pool igual. Constantemente seguía jugando pool. Entonces, esto estaba llevado a un lugar donde habían apuestas de por medio que a mí me gustaba muchísimo. También me encantaban todo lo que tenga que ver con películas, de que se apostaba por aquí, por allá. Siempre me gustó muchísimo en esa primera parte. Así que yo creo que eso fue como lo que más me sedujo en primera instancia, digamos. Calculo que en el póker sos mucho mejor que en el pool si no te hubieras dedicado tal vez al pool, ¿no? No, el pool era malísimo, pero yo pensaba que era bueno, pero era malísimo. Pero lo pasaba muy bien.
¿Y eso que te sedujo en un primer momento, es lo que te sigue seduciendo o cambió? Muy buena pregunta. Yo creo que fue mutando en el tiempo, ¿ya? Porque yo sentía, de hecho, esto yo lo conversaba de repente con mis amigos tiempo después de jugar, que en el fondo muchas veces yo quería jugar, pero me daba lo mismo el ganar o perder, sino que lo que me gustaba a mí era la sensación que había ahí detrás. El ganar o perder daba un poco lo mismo, si ganaba mejor, obviamente. Pero esa sensación que había detrás, esa adrenalina de estar súper mega de contra concentrado tratando de llevar a cabo una estrategia que realmente era desastrosa porque mucha estrategia no había, en verdad. Yo en ese momento no había estudiado nada todavía. Tratar de llevarlo a cabo era como que lo era todo. Pero hoy en día, lo que más me seduce a mí es la parte estratégica netamente, ¿no? No tiene que ver como con la sensación del apostar. Esa sensación del apostar, yo creo que hoy en día me da un poco más lo mismo, pero lo que me seduce es como, wow, no tenía idea, estudiando, por ejemplo, no tenía idea que este tipo de manos podían ir all-in en esta situación, por ejemplo. O no tenía, wow, yo aquí hubiera pagado siempre con este estilo de mano, no sé, par de ases, me revisé en el flop, le pago en el turn, me all-in en el river, como a foldear par de ases. De repente estoy haciendo los videos para Instagram, por ejemplo, y estoy estudiando mucho más a fondo una cierta situación y me doy cuenta de que yo ahí siempre estaba pagando, pero resulta que siempre era full. Oh, este juego es increíble. Como que la parte estratégica a mí es lo que más me seduce, sin duda. A diferencia de en ese minuto, que no era la parte tan estratégica, sino que era la sensación que uno tenía al hacer una jugada. Hoy en día esa sensación está como más regularizada, digamos, ¿no? Me sigue gustando, obviamente, pero si no estuviera esa parte estratégica detrás, o sea, si esto nunca hubiera derivado a que yo entiendo que hay una parte estratégica que se puede profesionalizar, no me hubiera dedicado al póker probablemente. O sea, no me veo dedicándome al póker si no existe esa parte. ¿Cuándo decidiste ser profesional y por qué? A ver, yo después de jugar de esa forma que te contaba, que jugaba mucho en vivo y que con amigos, de una forma más de hobby, de entretención, eh, yo soy ingeniero, soy industrial. Yo estudié ingeniería civil industrial, me titulé todo, y en el último año, o miento, en el penúltimo, no, en el último año creo que fue, tengo yo un electivo ¿cómo se llama? Innovación y emprendimiento, se llamaba en esa época. Y había un profe que era súper joven, que él había salido de la misma universidad hace poco, digamos, y él estaba haciendo ese ramo, entonces hacía presentar un proyecto. Ustedes tienen que presentar un proyecto, entonces yo les voy a evaluar ese proyecto y les voy a decir cómo tienen que mejorar, que aquí, que allá, etc. ¿Ok? Y bueno, en esa época yo tenía la idea de formar mi primera escuela. Bueno, a todo esto me salté un gran trozo. O sea, yo pasé de jugar de forma recreacional. Bueno, te voy a contar esa, me voy a devolver ahí, porque de pasar de jugar recreacional a crear una escuela hay mucho trecho, digamos. Ya, yo jugaba recreacional, de hobby, qué sé yo, empecé a jugar más online. En algún momento dejé de jugar en vivo y me dediqué solamente a jugar online. Y en ese momento yo empiezo a conocer el GTO, donde viene un amigo que ya se dedicaba profesionalmente al póker y él, en esa época, por ejemplo, jugaba en L400 en Chile, así que era una locura en Party Poker, me acuerdo. Y el tipo la reventaba, o sea, era pero una máquina, máquina, máquina. Y él me dice, tenéis que leer esto. Y él me manda unos artículos que estaban en inglés, yo no cachaba, no sabía mucho inglés, me demoré como 3 meses en leerlo, así casi que con diccionario, y eran los artículos de GTO, que explicaba toda la teoría que hay detrás de Matthew Yanda, si no me equivoco. Entonces, toda la parte estratégica que había detrás del GTO. ¡Wow! Entonces ahí yo empecé a entender un poco más lo que había detrás de esto. Y empecé a estudiar mucho eso, empecé a estudiar también en esa época hasta Educa Póker y Póker Estrategia, no había mucho más, en verdad. Y también empecé a aprender cosas de él. De repente nos juntábamos, yo veía cómo jugaba, me explicaba ciertas cosas, pero ni pensar al nivel de hoy en día. O sea, era una cosa mucho más básica porque todo el póker en general era mucho más básico. O sea, no había que saber mucho para ser ganador, en el fondo, porque no había masificación de la información. De hecho, muchos de los regulares de esa época, muchos españoles que se hicieron así millonarios, eh, o sea, hoy día serían recreacionales, básicamente. O sea, con lo poco más que sabían de la media de los jugadores, era para hacerse millonario, básicamente.
Entonces no había que tener una cuestión súper sofisticada ni nada, como hoy en día, que es mucho más difícil ganar y hay una abre un YouTube y hay 1000 videos explicándote cosas. Hay que ver obviamente a quién creerle y a quién no, pero está la información, digamos. Ya, ahora discernir es otro cuento, pero antes no estaba. O sea, te metía, bueno, cuando partimos YouTube ni existía, entonces, o había muy poco en verdad. Pero información en español, y en inglés allá había poco, en español no había, derechamente. Entonces estaba un poco de lo de Poker Strategy, que uno podía aprender un poco y qué sé. Bueno, entonces ahí empecé como a, entre comillas, digamos, profesionalizar, y yo me acuerdo que llegué a NL25 y ganaba dinero en NL25. Entonces yo me mantenía con mis gastos en la universidad, ocupaba la Neteller en esa época, me acuerdo, entonces yo iba de repente con mis amigos al supermercado, pagaba con la Neteller y me decía, ¿y eso dónde? No, pues aquí yo retiraba del póker, pues. No lo podían creer, era una locura, no lo entendían, porque alguien que no juega póker, que jugué póker, retiré, me llevó esta tarjeta y voy al supermercado a comprar, era una cuestión de loco, así no lo podían creer. Entonces yo me mantenía en el L25, me iba bien, era ganador constante en ese nivel, y ahora sí voy a la parte del tema del electivo. Decido yo, me encantaría enseñar, porque siempre me gustó enseñar igual. O sea, en alguna asignatura en la que yo sabía más que mis compañeros, me gustaba a mí enseñar. Sentía una buena sensación al hacerlo. Siempre me ha gustado como ayudar también. Me gusta eso. Y aparte que al enseñar, yo también sentía que yo seguía aprendiendo. Entonces era una manera también para mí de estudiar. Entonces, en ese electivo, yo decido crear una escuela de póker, donde yo decía, bueno, yo juego en L25, no es el tremendo nivel, pero yo le puedo enseñar a gente que juega en L2, en L5 y en L10. Entonces puedo crear una escuela para enseñarle a ese target, ¿verdad? Y en este minuto nadie, ni pensar en Chile, o sea, en Chile absolutamente nadie hacía eso, pero tampoco en los otros países de Latinoamérica, o sea, no había casi, o a lo más había algo ni siquiera recuerdo, o sea, no existía en esa época, no había. Todo lo que había netamente en inglés. Entonces era como la idea ser medio pionero de esto del póker, de que se puede enseñar, de que se puede aprender, etc. Y esa escuela tenía el modelo de bancaje. Entonces el bancaje era, yo te enseño, ¿verdad? Tienes que aplicar lo que yo te voy a explicar para que te conviertas ganador en el L2, en el L5, en el L10 y nosotros te pasamos la plata y repartimos a media. Ese era el modelo, ¿ok? Bueno, y todo lo que hay detrás de eso, pues qué marketing va a tener, cómo van a entrar los alumnos y bla, bla, bla. Y eso yo lo presento en este ramo, digamos. Y al profesor le encantó, me dijo, está buenísimo, qué sé yo, agrégale esto, sácale esto otro, me dio ciertos consejos, etc. Y bueno, pues y ahí me fue súper bien en ese ramo. A ese profesor todavía lo veo hoy en día. De hecho, el otro día nos juntamos a almorzar, a hablar de marketing y cosas. Él tiene una empresa, le va súper bien. Conversábamos un poco de marketing, me daba ciertos consejos, o sea, un tipo, pero bacán. Termino la U, me titulo y ese proyecto decido yo profesionalizarlo, llevarlo a cabo. O sea, eso que era teórico en ese momento, yo dije, bueno, yo necesito aliarme con algunos socios, que en ese momento era Póker Chile, que en ese momento era lo más grande de póker que había en Chile. Estaba eso y no había nada más. Entonces me contacto con ellos, les presento este proyecto, que obviamente lo puse más bonito y todo por aquí y por allá. Les encantó y me dijeron, vamos. Entonces nos asociamos y ahí formé mi primera escuela. La primera escuela de póker en Chile para mí era, oye, pero es que yo me acuerdo ese día, fui a contarle a mis amigos, estábamos comiendo unos asados y yo no me sentía, pero es que no, era una cuestión impresionante. O sea, voy a empezar como a trabajar en lo que yo quiero. Y no era, o sea, yo en verdad había pensado, me titulo y empiezo a trabajar en una empresa, 1, 2, 3 años, siempre tenía yo como este mensaje. Y después de aprender un poco lo que hay detrás de una empresa, voy a poner mi propia empresa de algo y algo voy a hacer. Pero primero voy a trabajar un poco en alguna empresa para poder entender cómo funciona y qué sé yo y aplicar. Nunca pasó, porque realmente puse mi primera escuela y no paré nunca más. Entonces puse esa primera escuela, nos empezó a ir bien. Después me acuerdo incluso haber organizado 2 torneos de póker chiquititos. Me acuerdo, me dije, ya quiero organizar unos torneos y fui a tirar flyers a las universidades en un pool donde yo jugaba, que yo conocía al dueño en esa época. Oye, mira, podríamos hacer esto otro, nos vamos a media, así como la parte negocio que había detrás me gustaba. Siempre me gustó mucho también el tema negocio también. Entonces decía, el póker que es espectacular, mira, la gente lo está empezando a conocer, en las universidades se juegan, ¿por qué no armamos un torneo? Y somos los organizadores. Tú ponías el pool, yo traigo a la gente, bla, 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 y jugamos arriba de las mesas de pool. Ya me dice.
Ya, pues y fui a tirar flyer, a pegar cosas a las universidades y qué sé yo. Y yo esperaba poca gente, y cuando el día del torneo empieza y empieza y empieza a llegar gente, llegaron 50, 60 personas, y nosotros esperábamos, si nos iba bien, 20, por ejemplo, una cosa así. Así que nosotros mismos tuvimos que empezar a tirar cartas en algún momento. Yo era muy desorganizado, obviamente. Yo en algún momento tiraba cartas y jugaba también. O sea, era un despelote, pero era primitivo. Era lo primero que existía acá. Y eso fue espectacular. Entonces después repetimos y todo. Bueno, y ahí eso fue como el primer acercamiento de creando, o sea, haciendo un torneo, en verdad, súper amateur. Y funcionó bien. Bueno, volviendo al tema de la escuela, sorry, me estoy tratando yo de acordar porque tengo mucha mala memoria, y de repente me acuerdo de cosas que te quiero comentar. Entonces pongo esa primera escuela. En ese momento se llamaba Proyecto de Póker Universitario. Ese era el nombre. Entonces el target eran solo universitarios. Y yo me paraba, pedía en ese momento una sala a la universidad, que todavía me conocían, qué sé yo, hacía una convocatoria, iba a tirar flyers, digamos, a universidades, oye, qué sé yo, bla, 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 y entrevistaba yo a la gente en una sala. En una sala de la universidad, pasen, por favor, sí, ya cuéntame, y yo les hacía las entrevistas para ver si iban a quedar o no iban a quedar, en el fondo. Entonces, de repente alguien me decía que no sabía absolutamente nada, pero yo me daba cuenta que el tipo tenía muchas ganas, que era disciplinado, qué sé yo, ya, démosle nomás, y te enseño, pum. Y así partimos. Entonces fue una cuestión, yo lo miro hoy día para atrás, y es una cuestión en verdad súper como de corazón, así como de, démosle nomás, es una cuestión totalmente poco convencional. Mis compañeros de universidad ya estaban en empresas y qué sé yo. ¿Y tú qué estás haciendo? No, yo estoy haciendo entrevistas para ver si esta gente entra a mi escuela o no entra a mi escuela, para enseñarle, qué sé yo. Era una cuestión que era muy poco convencional. Así. Yo lo contaba para afuera y nadie me creía. Imagínate lo que es ahora, pero hace, no sé, 10, 15 años, por ejemplo, no sé, 12 años. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué está haciendo? O sea, ingeniero civil industrial, pero mira la tontera que anda haciendo. Era como un poco esa la sensación que había. Pero a mí me daba lo mismo, porque yo lo pasaba espectacular. Y ahí hacía todo, desde la entrevista al jugador, después era el coach y le enseñaba, después el marketing que había que hacer para afuera, que en esa época era muy diferente. Al principio no era YouTube, al principio era así nomás, ir a la universidad. Yo hacía charlas en universidades. Como yo tenía alumnos universitarios, venía un alumno y le decía, oye, ¿te podéis conseguir una sala? Ya, déjame. Se conseguía una sala y yo iba a esa universidad y hacía ahí charlas para motivar a la gente para que entre. Después me acuerdo que arrendamos una especie de salón de evento o algo por el estilo, para hacer las clases derechamente. O sea, las clases eran en vivo. Entonces yo ponía un data show, un PPT, qué sé yo, y clase en vivo. O sea, tengo algunas fotos por ahí, terroríficas, pero están con 30 alumnos en la sala, o sea, y personas, no sé, un tipo de 60, uno de 18, uno de 25, así sucesivamente. Y yo ahí, ya, esto, no sé qué, con PPT, o sea, muy desde el principio, digamos. Y me encanta, esa época me encanta, o sea, yo lo pasaba increíble. Y eso fue lo que fue la primera escuela, po. Y en ese momento yo igual me dejé como bien, en algún momento me dejé de lado como jugador, que igual me sigue medio pasando hoy en día, porque todo lo que significa una escuela es una locura, o sea, es una empresa, es llevar una empresa. Entonces me demoré, yo me quedé estancado bien en NL25 en esa época. Y en algún momento, que ahora voy a meter un poco más del acelerador para no contarte esto todo el día, dejé de jugar para dejar la empresa, todos los protocolos como tenían que ser. Me acuerdo haber diagramado todo, o sea, si este alumno viene y no sé, y se queda con nuestra plata, por ejemplo, que pasaba en un porcentaje pequeño, pero pasaba, ya, ¿cómo lo hacemos? Ya, oye, y si cuánto tiene que ganar para que suba de nivel? Ya, este protocolo. Protocolo para todo y todo diagramado, digamos. Y después de eso yo tuve como una liberación mental. Dije, ya, esta cuestión ya está así, generamos los bloques. Yo trabajaba con Álvaro, que es mi partner hoy en día. Trabajamos en esa primera escuela y trabajamos ahora, que es uno de mis mejores amigos, como mi hermano. Ya, Álvaro, así tiene que funcionar ahora. Pum, yo ahora me voy a dedicar a subir de nivel. Y así fue. Y entonces estuve mucho tiempo estancado en NL25 y de repente me pego el salto de NL25 a NL200. En esa época salió Ceros Poker, que para mí es un tipo pero admirable por todo lo que ha hecho por el póker como industria en general. Y ese material me ayudó bastante, muchísimo.
Eso y otras cosas más, obviamente. Y pude subir de N25 a N200 como sin parar, digamos. Y ahí, porque yo dejé de lado, entre comillas, mi escuela, o sea, le dediqué full, dejé todo con protocolo, y ahora tengo que jugar y tengo que estudiar, y estudiaba, pero a un nivel que hoy en día no he podido volver a estudiar. O sea, es que estudiaba de una manera, pero increíble, así, pero una y otra vez. Y era muy nocturno yo en esa época, además. Tenía insomnio, tenía como malos hábitos igual, pero yo lo aprovechaba eso para estudiar. Entonces yo estudiaba mucho de noche, por ejemplo. Me quedaba hasta cualquier hora estudiando. Y ahí pude subir de N25 a N200 y ahí recién yo creo que pasé a un escalón más grande como de profesionalización del póker. Y ahí se empieza a ver dinero, ahí recién. Entonces, ese fue el proceso, ahí donde yo dije, o sea, yo perfectamente me puedo dedicar a esto, si yo con lo que puedo ganar siendo ingeniero no sé cuántos años me pueden echar de un día para otro, digamos, y trabajando para otra empresa, y aquí en Santiago es locura, o sea, casi todas las empresas tú te demoras, desde donde vivas, generalmente te va a demorar como una hora el trabajo, más una hora de vuelta, con suerte, por ejemplo, a veces una hora y media, 2 horas. O sea, estáis perdiendo una cantidad de tiempo al día brutal para trabajar para otra empresa que supuestamente te da estabilidad, pero a la primera igual te puedes ir para afuera y chao, se acabó. Entonces, eso a mí nunca me gustó demasiado, a pesar de que me gusta y en algún momento de mi vida a lo mejor lo haré. Me gusta lo que hay dentro de la empresa, pero todo lo que hay fuera, o sea, de perder esa cantidad de tiempo en traslados y tener esta pseudo estabilidad que en cualquier momento igual te pueden echar y todo, en comparación al póker, de ser tu propio jefe, de tú generar tu horario y depender todo de ti, eso a mí siempre me ha gustado mucho eso, el que las cosas dependan como más de mí. O sea, el horario lo pongo yo, a qué hora juego yo, cuánto juego yo, si quiero hacer una pausa, si me quiero tomar unos días ahora, por ejemplo, bueno, llevando más adelante con mi familia, no le tengo que pedir permiso a nadie. O sea, ese tipo de cosas que hay fuera, para mí son impagables. El poder ir a dejar a mi hijo al colegio, volver, tomar un desayuno tranquilo, en paz, con mi esposa, que son cosas que no tienen precio, en verdad. Espero poder mantenerlo así, ojalá para siempre. De todas maneras, si en algún momento tuviera que trabajar, no tengo ningún problema. O sea, yo siento que con todas las habilidades que he adquirido del póker, más llevando una empresa, sería un tremendo trabajador para otra empresa, aplicando ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos que te enseña el póker. Y me gustaría, de hecho, a mí me encanta eso. Me gusta el tema proceso, optimizar procesos, me fascina. El tema marketing, me encanta. No lo descarto en algún momento, a lo mejor por el mero hecho de tener un desafío personal, como como en algún momento de mi vida no voy a ejercer netamente mi profesión para otra empresa, a pesar de que la ejerzo para mí. O sea, en mi empresa, casi todas las cosas que yo aprendí en la universidad yo las aplico aquí. No se ven, obviamente, es todo lo que hay detrás para que una empresa lleve tantos años siendo exitosa en el mercado y con toda la competencia que hay hoy en día también. Y hoy en día ya se masificó a nivel gigante. Entonces, uy, que me alargué. Perdóname. No pasa nada, digamos. Lo que te iba a Solamente me estaba preguntar, preguntando en qué minuto profesionalizar. Bueno, en ese minuto, porque no te puedo decir cómo te lo explico si no es así. no te hagas problema. Digamos, es obvia la importancia que le das al estudio del póker para jugar. Pero ¿se puede ser jugador sin estudiar? Buena pregunta. Mira, he conocido jugadores que no estudian mucho, ¿ya? Pero saben dónde apretar. O sea, no sé si por su experiencia de vida, no tengo idea. A lo mejor, tú sabes que el póker igual tiene mucha relación con el tema negocio, eh, negociación más bien. O sea, como, ¿qué piensa él? El equilibrio de Nash, en el fondo, que es lo que está basado el juego, ¿verdad? Con las percepciones. ¿Qué piensa él de mí? De lo que yo pienso de él. Un poco de eso, ¿verdad? Y hay gente que sin saber la parte teórica, eso es capaz de transportarlo al juego y ejecutarlo de una manera increíble. Entonces, la ejecución que tienen es brutal. Porque nosotros podemos pasar todo el día estudiando, ¿verdad? Y yo sé que no, el As-Rey se juega de esta manera y el 7-8 no sé qué, por este motivo. Pero si a la hora de ejecutarlo lo ejecutas mal, por X motivo, probablemente mental, o que te desconcentraste, o no era el momento ahí adecuado porque el otro jugador no sé qué, no te sirve para nada ese estudio, ¿verdad? Pero sin embargo tienes a esta otra persona que por algún motivo, que habría que preguntarles, ¿ah? Pero por algún motivo
desarrolló esta habilidad de entender cuándo te puedo apretar, te voy a apretar, porque sé que por algún motivo sé o deduzco que tiene una mano media y por como estoy viendo cómo juegas la vaya a soltar y te blufeo lo que sea, aunque esa mano no venga del estudio, es genial, se puede. Yo creo que se puede. Sinceramente creo que se puede. Yo creo que a largo plazo igual, en vivo sobre todo, online yo creo que es mucho más difícil eso, mucho más difícil que se dé. Pero en vivo hay grandes, grandes jugadores que no son buenos para el estudio, sino que más bien saben muy bien cuándo presionar, cuándo no, y leen muy bien, digamos, como las actitudes de la gente, y eso se los puede haber dado la vida, los negocios, sentarse a negociar con mucha gente, cómo hablan, cómo se expresan, seguramente tienen mucho de ahí. Y eso es lo espectacular del póker, o sea, tú te sientas en una mesa de póker en vivo y ves de todo, po. Ves desde del estudiante que es súper mateo, que estuvo estudiando ahí todo el día con el GTO Wizard, que no sé qué, ves a un caballero que lo está pasando increíble, que para él son sus vacaciones, ves a otro que se dedica al póker, pero que nunca ha abierto un solver en su vida, y están todos haciendo, pasándolo, pero increíble, o sea, esa diversidad en el póker es brutal. Imagínate nos sentáramos y son todos ahí GTO Wizard. Todo igual, o sea, esta diversidad de que cada uno tiene su propio objetivo es algo maravilloso del póker. Me encanta eso a mí. Es genial. ¿El póker online no lo ves más difícil que el póker en vivo? Sí, muchísimo más. Yo creo que no hay comparación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Yo creo que el póker en vivo atrae más a jugadores recreacionales, diría yo. Por esta sensación, por este motivo de sentarme, mirarte al frente y que le puedo blufear a un jugador profesional, es muy atractivo para los jugadores recreacionales, que no estoy hablando de un tema, no, no es peyorativo ni nada, sino que gente que va ahí a entretenerse, ¿verdad? Y eso se da mucho con más gente de más de edad, que tienen ya su vida, bueno, espero, o muchos de ellos tienen su vida un poco más solucionada y van ahí a divertirse, básicamente. Y eso lo encuentran ahí, en el tú a tú. O sea, para ellos es tremendo. Me pasó, por ejemplo, la otra vez, estaba jugando un torneo en vivo y había un jugador que debe haber recomprado como 10 veces, más o menos, así como que lo intenté, qué sé yo, hasta que me ganó una mano, me blufeó y él se dio por pagado, digamos. Me dijo, oye, le blufeé a un jugador recreacional, jajaja. Y él lo estaba pasando, pero increíble. Se había gastado como 10 cajas. Tenía que ganarse el torneo como 2 veces como para recuperar, más o menos. Pero le daba lo mismo. O sea, su objetivo en el fondo era ese. Y eso se da mucho también en el póker en vivo. Eh, la conversación con el que está al lado, todo el mundo está conversando, o sea, depende también de los lugares, pero por ejemplo, donde más he ido yo, que es en Punta del Este, en Uruguay, se da eso que es espectacular. Y se para el otro de la otra mesa y le cuenta una mano a este, y hay otro jugador que a lo mejor está ahí, no sabe, no tiene ninguna posibilidad a largo plazo, a lo mejor con los jugadores que están ahí, porque son todos profesionales, pero justo en esa mesa se le dio, entonces pasó así en fichado y nos vamos para la otra mesa. O sea, todo eso que genera el póker es que no tiene precio, es espectacular. Eso en online es más difícil, porque también por la cantidad de manos que tú juegas por hora, si tú pones a ver, mejor dicho, si pones a un jugador recreacional un día a jugar 20 manos por hora con jugadores profesionales, a lo mejor el recreacional puede salir primero y les va a ganar. Pero si eso mismo lo metes online, jugando, a largo plazo va a ganar siempre el jugador profesional, digamos. Entonces es como todo más rápido. Y eso yo creo que lo hace que sea muchísimo más difícil que el póker en vivo. Muchísimo más difícil. Entonces, además, yo creo que la gente que está jugando, la gente que juega online, es mucho más probable que haya estudiado cosas, me parece a mí. Que la gente que nunca ha jugado online y que juega en vivo, yo no lo veo en un computador estudiando con el GTO Wizard. No sé si me entiendes. Entonces, jugadores que están jugando 4, 6, 8, 10 torneos, tú dices, oye, este tipo juega 8 o 10 torneos a la vez o juega todos los días torneos, es bastante probable que haya estudiado. Pero vas y juegas en vivo y juegas contra gente y dices, oye, nunca han jugado online, nunca han tocado un solver, nunca han estudiado nada. Están ahí para divertirse. O con la experiencia de que hay gente que lleva 15, 20 años jugando póker, digamos, a lo mejor están break-even, no tenía idea, están break-even, a lo mejor le pegaron un torneo súper grande, o viven con esta ilusión de que en algún momento ganaron, entonces siguen jugando, pero eso hace que el fiel sea más blando, obviamente.
Entonces, es mucho más probable que en el online la gente haya estudiado y es mucho menos probable que en el en vivo la gente haya estudiado. Los que van a jugar en vivo generalmente son los que se pasaron de online a jugar en vivo. Pasa mucho eso. O sea, muchos profesionales del juego online van a jugar torneos más grandes en vivo porque son más fáciles también que el online, ¿verdad? Más todo esto que tiene el en vivo, que es una maravilla y es espectacular. Yo creo que va por ahí, no sé si me equivoco. Habrán otras razones de seguro, pero yo creo que va por ahí la cosa. Y así como ves uno más difícil que el otro, ¿cambia tu juego en lo personal? Sí, Digamos, ¿jugás igual en el online que en las no, mesas? no, no. ¿Por qué? El juego en vivo, eh, hay tells que tú no puedes ver online. Por lo tanto, hay jugadas que probablemente vas a hacer que online no las harías nunca porque no vas a tener esa información, partiendo por ahí. Segundo, hay jugadas que en el en vivo sí se pueden hacer. A ver, es que no es que sí se puedan hacer, tú puedes hacer la jugada que quieras cuando quieras. Pero en el en vivo, por ejemplo, podría no estar mal limpiar. Por ejemplo, a jugar limp en UTG porque viste que el jugador no sé qué está haciendo todo el rato no sé qué cosa. Ya, a lo mejor esa jugada no la hago online nunca. Estoy inventando, ¿verdad? Mi estructura general va a ser la misma. Pero en el en vivo yo creo que tengo muchas más adaptaciones porque es más fácil darte cuenta con los jugadores que estás jugando. Lo que dicen, lo que hablan. O sea, está jugando, inmediatamente dice, no, yo, no, si, por ejemplo, voy a inventar. Eh, chuta, no se me ocurre. Pero lo que le dice la persona al que está al lado, inmediatamente tú, bueno, este no ha estudiado, no sabe, está jugando de forma recreacional. Lo cual está bien, ¿eh? No quiero que me malentiendan a mí de que estoy hablando peyorativo, no. Están los jugadores que juegan para entretenerse de forma recreacional, están los jugadores que se dedican de forma profesional. Entonces, inmediatamente lo viste. Y además, es mucho más probable que en tu mesa haya más jugadores recreacionales que en una mesa online. En una mesa online, si tienes uno o dos jugadores recreacionales, genial. Pero a lo mejor te sientas en una mesa en vivo, que generalmente las mesas en vivo son de 9 o 10 personas, y a lo mejor tienes a 6 o 7. Obvio que tu juego tiene que cambiar. A lo mejor no puedo abrir todas las manos que yo quisiese abrir porque teóricamente yo necesitaría que foldeen, pero nadie está foldeando, entonces, bueno, no puedo abrir en esa posición para jugar multiway un As 9 off, estoy inventando. Porque yo sé que he visto todo el rato que él paga, no quiero tener As 9 off fuera de posición en un pozo multiway con 4 personas que me tienen posición. Tengo, obviamente, algún tipo de diferencia. Y esa es mucho más marcada en el en vivo, mucho más marcada. O sea, la explotación en vivo es muchísimo más, muchísimo. Volviendo un poco a tu escuela, ¿qué es la diferencia de las demás? Yo creo que la estructura, o sea, la estructura con la que yo grabé el plan principal, a ver, para que sepas, mi escuela funciona con serie de videos, ¿ya? Yo definí 12 de las series más importantes que un jugador de póker debiese dominar para convertirse en un jugador ganador. Por esa secuencia o serie, entiéndase, pozos triveteados, por ejemplo, en posición, es una serie. Pozos triveteados fuera de posición, es otra cosa. Juego desde la ciega fuera de posición, es otra cosa. Juego en la small blind, es otra cosa. Entonces, es como dividir el póker en 12 grandes áreas que tú tienes que meterte en profundidad en cada una de ellas. Esa estructura que yo mantuve les generó como un camino a los alumnos. Y ese camino que le generó a los alumnos es lo que más han valorado, yo creo, mis alumnos a lo largo de todo el tiempo. Eso de que ellos tienen su propio ritmo, pero saben dónde ir. Porque muchas veces la estructura es difícil, ¿eh? O sea, generar estructura en el estudio es muy difícil. Después te voy a contar algo de lo que estamos haciendo ahora y en lo que más me demoré era la parte de estructura, para que no se me olvide, ¿ya? Algo de lo nuevo del curso básico. Ok, entonces yo transporté mi camino, lo que me sirvió a mí para llegar a NL200, cómo lo hice, cómo estructuré la forma de estudio, eso yo lo plasmé en el plan, ¿sí? Entendiendo que si yo logro hacerlo de forma correcta, ordenada, con explicaciones más simples, etcétera, los otros jugadores van a poder recorrer ese camino que les estoy proponiendo yo. Hay miles de caminos, obviamente, pero ese les estoy proponiendo yo y que les pueda servir. Y eso ha funcionado genial. Entonces, esos videos tienen estructura.
cómo jugar, por ejemplo, en un escenario que cae un as, pero en un pozo triveteado en posición es diferente que fuera de posición, es diferente que defender la ciega, es diferente que la small blind, es diferente que en multiway. Toda esa diferencia están grabadas en ese plan. ¿Se entiende? Y a eso yo le sumo entonces una clase semanal donde los alumnos pueden enviar sus manos. A ver, si yo estuviera, esto es como en todo, el tipo de personalización va de acuerdo al precio también. Entonces, la relación calidad-precio es muy, muy buena, porque tienen este set de videos donde ellos pueden ir estudiando a su ritmo, pero semanalmente me están viendo a mí tú a tú y pueden mandar sus manos donde yo les corrijo sus manos, pero en grupal. Si eso fuera individual a cada uno, es imposible. O sea, tendría que costar una millonada, porque tendría que estar una hora con uno, una hora con otro, una hora con otro. No se puede, no se puede escalar. Y tendría que tener un máximo de alumnos, ¿verdad? Ok, entonces, esta forma de que es como un semi personalizado funciona muy bien, porque no todos los alumnos también mandan manos. Me ha pasado, que también es un tema psicológico eso, ¿eh? Es un tema, lo tocamos con Litany la otra vez, que hay muchos alumnos que tienen miedo a que la otra gente vean sus errores. Eso pasa, es realidad. Hay otros alumnos que simplemente les da pereza mandar las manos y punto. Entonces, finalmente yo las clases que estoy haciendo una vez a la semana, la termino haciendo con manos que me mandaron 8 alumnos, como máximo, más o menos. Entonces vamos rotando, ¿sí? Y esos errores que se generan generalmente son parecidos. O sea, los errores que tiene la gente en NL10, en NL25 son más o menos parecidos. Entonces, ver lo de uno y ver lo de otro es muy nutritivo. Y eso no todas las escuelas lo tienen. O sea, muchas veces esa estructura también de los videos no está como que cómo jugar un as, cómo jugar un rey, cómo jugar una dama, cómo jugar una jota, cómo jugar un trío. No, sino que más bien hablan de tópicos diferentes y van hablando de conceptos. Esto es como muy práctico, es como muy, ¿cómo jugar un as high en pozo trioteado fuera de posición? Así, me veo el video de media hora que hablo de puros boar as high, así tenéis que jugarlo. Y punto. Hay otros que está bien, ¿eh? Pero yo estoy transportando mi experiencia. Hay otros que a lo mejor en una mano X pueden hablar una hora de esa mano. ¿Ya? Yo soy más práctico. O sea, estoy tratando de dar la mayor cantidad de información posible y que eso en algún momento lo vayan profundizando. Porque tampoco es que te puedes quedar con esto y esto es el póker y nos quedamos así para siempre. Pero te doy las herramientas para que tú aprendas a pensar y de ahí meterte todo lo profundo que tú te puedas meter. ¿Se entiende? Y a eso obviamente le sumamos la comunidad que es espectacular, que hablan literalmente 24/7, o sea, te descuidas un día y tenés como 1000 mensajes para el otro día, entonces todo, no, jugué esta mano, me pasó esto, que no sé qué, eso suma pero un montón, o sea, no irse solo en este camino es vital, que es un camino igual solitario, a mí me pasa, a mí en lo personal me pasa bastante, de hecho, por ejemplo, yo igual me sigo capacitando constantemente y en algunos momentos me costó encontrar coach porque como tengo escuela no me enseñan. Entonces, mi idea, obviamente, es tomar coaching con alguien que juegue, no sé, pues en L1000, por ejemplo. Ah, pero es que tú en la escuela no sé qué, a lo mejor esta información la deberás pasar. Y no me enseñan. Es un tema también. Entonces, ahí se vuelve bastante solitario. Afortunadamente, en el último tiempo sí logré que me hicieran. Y bueno, no lo voy a nombrar, pero encontré a uno, pero espectacular. ¿Cuál es el tema? Que todavía no he logrado ir a sentarme. Bueno, después a lo mejor te cuento eso, pero este año llevo casi 9 meses sin jugar online por todo Mira, lo que pasó, digamos, el embarazo de mi esposa, que fue medio complicado en el sentido que se sentía súper mal, eso teniendo otro hijo, que es difícil, más que ahora estamos haciendo yo abrí un ala entera de la escuela que es para enseñar a la gente que está partiendo desde cero. Ahora tengo, aparte de lo mío, que es lo de siempre, digamos, sumamos un ala básica para que, por ejemplo, el tío de mi esposa, que le gusta un poquito el póker, por ejemplo, pueda aprender. Eso antes no estaba. Yo no lo puedo meter en una clase mía y empezar a hablarle de que potot, que three straight, que no sé qué, no va a entender nada, ¿verdad? Ahora, si él quisiera aprender, puede aprender. Y eso fue como armar una escuela de cero. Entonces me demoré, pero todo este tiempo en la estructura, en cómo va a funcionar. Tiene un módulo gratis, digamos, qué es lo que tiene que ir en la parte gratis, qué es la parte pagada, cuánto tiene que valer. O sea, fue una locura. Y no tenía la mente para jugar. Pues, entonces, adivina cuándo voy a volver a jugar. no sé, decime, Hoy día. hoy mismo. Hoy día. Hoy día es el día donde yo vuelvo a jugar desde
creo que enero o a mediados de febrero, que no me siento a jugar mi nivel tranquilo, no en un streaming, digamos. He jugado, obviamente, he hecho streaming todo este tiempo, pero así sesiones como para mí, con la tranquilidad que necesito mentalmente, es hoy día. Hablaste hablaste de Litany. Eh, Miren, ¿qué tan importante es o por qué lo sumaste a tu equipo? ya, buena pregunta. A ver, primero que todo, Litany, para mí, es uno de los mejores profesionales en el área mental que existe. Es impresionante, o sea, no se para a aprender. Pero además es una persona increíble. Yo tengo la fortuna de ser amigo de él. Nos hemos hecho amigos, digamos, durante este tiempo, que antes de trabajar juntos, sino que yo simplemente lo invitaba a mi canal y él amablemente iba y conversábamos de la vida y él se lo pasaba muy bien y ni hablar de yo, que lo pasaba increíble. Entonces él venía amablemente, ¿ya? No como un trabajo ni nada, de hecho, sin cobrar nada, absolutamente nada. Y en algún momento yo soy bueno, no sé cuál es la palabra, pero soy un creyente ya, creyente totalmente de que el futuro del juego va a ir en la parte mental y no en la técnica. De hecho, el otro día tuve una entrevista y lo dije. Creo que la parte técnica cada vez más se está equiparando. O sea, esta brecha que existía antes, cuando hablábamos del 2005, del 2006, que era una información de unos poquitos que sabían y que se hacían millonarios, hoy en día eso está así. Entonces vas a encontrar a un coach que enseña una manera y te identificas con él y te va bien, genial. Después a lo mejor vas a encontrar otro que tiene otra técnica totalmente diferente y no sé qué, y te va a ir bien también, y genial. Hay muchas formas, no es que uno tenga la información y se acabó, hay muchas formas de hacerlo. Entonces esa información cada vez más va a ser fácil para la gente encontrarla, más por las tecnologías de los solvers, que es, bueno, sería inoportuno decir llegar y ver, porque hay que interpretar, perdón. O sea, alguien que crea que hasta el solver agarro, pum, aplico, se quiebra de una, ¿ya? Pero cuando empieza a entender cómo interpretar esas cosas y adaptarlas a la realidad, que es lo que trato de hacer yo en los videos que hago educativos, es eso. O sea, teóricamente este tipo debería hacer esto, pero no lo hace, entonces nosotros hacemos esto otro y de esa manera lo explotamos, ya. Es llegar a esa conclusión, a esa interpretación, lo es todo, digamos. Esa información, para mí, de aquí al futuro va a estar más equiparada. Se va a empezar a equiparar. Lo que antes era así, se va a empezar a equiparar. Pero la parte mental, todavía, no nadie, pero todavía la gente no le toma el peso que tiene que tener. Porque no te va a servir absolutamente de nada saber todo eso si realmente no lo puedes ejecutar en las mesas. O no juegas lo que tienes que jugar porque no te sientes motivado, o te frustraste, o el tilt, o el resultadismo, o el miedo a no sé qué. O sea, tienes que trabajar una cantidad de cosas impresionantes. Yo mismo tengo así un cúmulo de cosas que las tengo encapsuladas hace rato y que sé que las tengo que trabajar en algún momento, porque todo eso se transporta a las mesas. Entonces es muy probable que muchos sientan de que yo estudio, pero chuta, me va mal. Si tú vieras eso con lupa, lo más probable es que sea un problema de la parte mental. Y eso, mientras la gente no se lo tome con la seriedad que se lo tiene que tomar, el póker va a ser rentable para siempre, probablemente. Entonces, si bien eso se está equiparando, lo de la parte mental sigue habiendo una brecha tremenda, tremenda. Entonces, el que ya entendió que tiene que trabajar su mente y que no sé qué, está acá. Y el que no, aunque sepa muchísimo de teoría, de lo que sea, probablemente va a seguir acá. Ahí sí que hay una brecha enorme. Entendiendo eso, me pareció que la forma más lógica de empezar aparte de que venga a mi canal, Litan y qué sé yo, buscamos la manera de que venga de una forma más constante. Entonces lo incluimos en los planes. Entonces ahí viene Litany y trabaja netamente las preguntas que le hagan mis alumnos. Profe, ¿sabe qué? Litany, en mi casa, no sé, no están de acuerdo porque yo juego con el póker y no sé qué, tengo tal problema. ¿Qué hay consejo? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué? No puedo parar de mirar la banca cada vez que estoy jugando. Y él te viene y te explica todo lo que hay detrás. No como, deja de mirar la banca. No. Tú estás mirando la banca porque esto. Y te pasa esto porque... Y se va para atrás, y se va al origen. Entonces, atacar ese origen
te empieza a cambiar un poco las creencias, que no son fáciles, ¿verdad? Pero te hace reflexionar un montón y te dice, entonces lo que yo realmente tengo que trabajar o inventar es mi excesiva necesidad de control que viene de porque mi papá no sé qué, por ejemplo, que puede pasar, ¿verdad? Entonces, las clases que está haciendo Litany son impresionantes. Y yo me lo tomo como una instancia, cuando puedo asistir, porque hubo unos meses que no pude asistir, pero después que ha grabado, yo veo la grabada, me lo tomo como una instancia personal para yo también trabajar constantemente mi mente. O sea, ese es mi espacio para tener full el foco en que estoy trabajando mi mente. Entonces es un win-win por todos lados. Mejoro yo también como jugador, mejoran mis alumnos, maravilloso. ¿Qué tanto crees que evolucionó tu escuela desde la incorporación de Litany? Mira, eh, no creo que se haya visto reflejado todavía, porque esta incorporación fue este año, ¿ya? No es algo de un mes para otro. Entonces yo creo que realmente ese reflejo se va a ver un poco más a futuro. El trabajo mental no es de un día para otro. O sea, tú empiezas a incorporar información, con Litan incluso en algún momento lo hablamos, y de repente hay cosas distintas de la vida o del mismo juego, qué sé yo, donde esto te hace clic y ahí encaja. Eso no sucede de un día para otro, la verdad. Así es que yo podría decirte, ¡ay, sí, hubo una evolución increíble! No es verdad, ¿ya? Yo creo que esos cambios, si bien he visto en algunos alumnos que eso ha mejorado muchísimo, que están mucho más estables emocionalmente y etcétera, como escuela en general, esos cambios yo creo que se van a ver reflejados un poco más a futuro. Para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta particular sobre Chile. ¿Cómo ves el póker chileno en su presente y en su futuro? ¿En qué sentido? ¿En cuanto a calidad o en cuanto a qué organización y qué sé En, yo? en- en cuanto a calidad y en cuanto a organización, Chile ha perdido muchos torneos importantes en la región. Ya, es un tema súper complejo. Mira, hoy en día los únicos torneos en vivo que se están realizando en Chile los está haciendo la cadena Dreams, ¿ya? Que son una cadena de casinos que están prácticamente todos fuera de la capital. Entonces, tú quieres jugar un torneo de póker, tienes que viajar en avión a Valdivia, a Puerto Vara, a Punta Arena, que son lugares lejos, digamos. Y eso es dificultoso, digamos. O sea, por muy bonito que sea, muy bacán y qué sé yo, para mí, por ejemplo, es un poco complicado porque igual hay que tratar de irse un día antes y generalmente vuelves un día después y bueno, y tu familia y quién va a dejar a los niños, requiere una organización tremenda, ¿verdad? Para gente como yo, pues. Hay otros que obviamente será genial llegar y viajar. Ahora, lo encarece un montón porque esos torneos valen más o menos como $400 para que te hagas la idea de la entrada, pero a lo mejor en pasajes te gastaste ida y vuelta, si no los compraste con mucha anticipación, te gastaste 150 y a lo mejor te gastaste unos 200 más en estadía, o sea, termináis gastando 400 más 400 o 500 en todo lo que hay afuera, que es muy diferente a lo que pasa a lo mejor en Argentina, donde está ahí, digamos, y la gente va y no tiene que tener tantos gastos, creo yo. ¿Vale? Estoy hablando un poco desde el desconocimiento. O en Brasil, por ejemplo, que no hay casino, pero los poker room están ahí. O sea, voy, juego un torneo ahí y a lo mejor vuelvo a mi casa. Acá no es así. Tienes que arrendar un departamento o quedarte en el hotel, que es más caro, viajar en avión y de vuelta, y cómo te vas al aeropuerto y cómo vienes al aeropuerto. O sea, finalmente terminaste gastando $1.000 por un torneo de 400, por ejemplo, más la recompra, más no sé qué, y en el premio tampoco es que se vea tan reflejado. Son torneos que ni siquiera tienen garantizado. ¿No? El que llegó, llegó y punto y se acabó. Entonces, el nivel está muy bueno para ir a jugar, digamos. O sea, sigue siendo súper rentable y todo, pero la organización es media compleja, digamos. Yo lo agradezco un montón. Sin eso no tendríamos nada, ¿verdad? Pero todavía estamos súper lejos de tener una organización como la que se tiene en Argentina, como la que se tiene en Uruguay. Yo creo que hay que ir a mirar para allá cómo se hacen las cosas, en cuanto a reglas, en cuanto a una montonera de cosas, la verdad. Y Enjoy, por ejemplo, que en su momento trajo el APT a Viña del Mar, no está haciendo póker, cero póker. Literalmente, porque o sea, en algún momento creo que escuché alguna reunión de algún amigo con no sé quién para ver si traían el póker, y es como básicamente el pensamiento en donde te meto todas las mesas de póker, mejor meto todas estas máquinas tragamonedas, me sale más rentable.
Y que a lo mejor es verdad. O sea, el póker tampoco es que le sea muy rentable al casino. Es más bien por todo lo que trae detrás, para que esa gente después a lo mejor se quede en el hotel, coma en el hotel, vaya un rato al casino, no sé. Pero así como como torneo en sí, no es algo demasiado rentable para el casino. Entonces Enjoy no hace nada, no, posibilidades de que haya un torneo internacional acá, está difícil. Así como hacer algo grande como antiguamente, es muy difícil. Y en estos torneos que te digo que organiza Dreams, 80 personas más o menos, 100, 80, 100 personas, y somos siempre los mismos. Y nadie va a viajar de otro país a jugar esos torneos, o sea, son siempre los mismos, básicamente. Y no ves una solución en el corto plazo a esto? No, la verdad es que no. Lo veo ¿Y no, muy, muy y no difícil. crees que esto afecta a la calidad del jugador chileno, por así decirlo de alguna forma? No creo, la verdad, porque el jugador chileno profesional ya viaja a otros países, constantemente está jugando en otros lados y si no lo hace online, ¿ya? No creo que vaya a afectar su calidad de profesional. Pero pucha, qué rico sería tener torneos más seguidos, digamos, más cerca, ojalá, mejor organizados. Da como un poco de lata de repente, porque tú viajas a otro lugar donde está súper organizado, entra y una cuestión espectacular, increíble, y acá no es así. O sea, parten atrasados, ha pasado. O sea, por ejemplo, yo nunca he ido a un torneo de póker, no sé, en Uruguay que partan atrasados. No existe eso. ¿Qué es eso? No puede ser. O que haya gente en lista de espera eh, y que entren después de que se vayan porque no hay cupos o que no han llegado los crupieres, por ejemplo, cosas así que se ven acá nomás, no se ven en otro lado. Entonces, se agradece un montón de que exista la voluntad de seguir organizando esos torneos, porque si no, literalmente no tendríamos nada, pero también es un llamado para poder mirar cómo lo están haciendo afuera y qué cosas podemos mejorar, que no es tan difícil hacerlo. Entonces, llegar, me lo hacen más o menos así, ok, hacer un poquitito de benchmarking. Bueno, Fabián, ya pasamos una hora, la verdad que te Sí, agradecemos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por tus respuestas y tu buena predisposición. No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación, así que cuando quieran nos volvemos a reunir. Perfecto. Te mando un abrazo grande.